Durante algún tiempo el Señor viene mostrándome hace algún tiempo algunos sueños, pero hasta hace muy poco eh, he empezado a tener la certeza y he tomado conciencia que vienen de parte de Él. Y es por eso que ahora el Señor me ha redarguido, me ha hablado a que los escriba, porque muchos de ellos yo nunca los escribo y pues ya ahora quiero hacerlo para que no se me olviden, para testificar. Sobre todo ahora, especialmente en el último que he tenido, que esa misma voz audible que escucho en los sueños y que siempre he escuchado, me ha mandado a decirlo, porque ya no es que yo lo haya soñado de sueño, pero ya esta voz me ha mandado a decirlo. Entonces reflexiono y pienso que ya desde antes el Señor quiere que esto es lo que yo haga. Por eso voy a tratar de recordar los que ya he tenido con esa misma voz audible y escribirlos. Bueno, esta semana, porque eso fue el 19 de diciembre, yo me recosté muy tranquilamente, estaba muy relajada y bueno, entré en un sueño muy profundo. He tratado de escribirlo conforme a lo que el Señor me ha dado para la gloria y para la honra del Señor. Dice que quiero citar la palabra en Hechos 2:17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta palabra se está cumpliendo en estos últimos tiempos, porque pienso que la misericordia de Dios ya está hablando a su pueblo, y está sonando ya la voz de trompeta, porque esto es la trompeta que el Señor está dándole por misericordia a su iglesia, porque esta palabra está dirigida para la iglesia. Bueno, el lunes 19, como ya anteriormente dije, el Señor me llevó a un sueño profundo. Esa noche me acosté muy reposada. Cuando entré en sueño profundo, esa misma voz fuerte, muy varonil, que yo escucho normalmente cuando sueño de parte de Dios, me habló muy fuerte y me dijo: te voy a llevar a una iglesia. De momento, cuando escucho la voz, me encuentro caminando en una calle normal, era de día, y empiezo a caminar, pero al mismo tiempo siento que la presencia de Dios está al lado mío, como si Él me estuviera llevando. Me hace subir unas escaleras, era como un edificio, y me hace subir un escalón como un mezanín, como un primer piso. Cuando ya reposo en las escaleras, me doy cuenta que era una congregación bastante concurrida. Entro y puedo ver que había un salón muy grande. En el lado izquierdo hay una mesa larga y hay de 30 a 40 personas sentadas en esa mesa. En el fondo veo mucha gente, mucha congregación, esperando, sentados como esperando el servicio, ¿no? La congregación estaba como esperando que se diera la predicación. Dentro del mismo sueño, el Señor me da entendimiento de que yo
voy a dirigirme a los pastores de esa iglesia. Por alguna razón Él me da entendimiento y sé quiénes son los dos pastores. Sé quién son las dos personas encargadas de la iglesia. Por alguna razón, no sé, pero Él me hace saber quiénes son. Cuando yo entro, sé distinguir entre el pastor y su esposa. Era una pareja. Un hombre de mediana estatura y ella era una mujer no muy alta, robusta, pero yo sabía que ellos dos estaban sentados al lado izquierdo de esa mesa. Cuando oigo nuevamente la voz que me dice, muy fuerte, me dice: y les vas a decir lo que yo te voy a decir. Cuando Él me habla así, me vuelve y me repite: diles, diles, diles. Escucho esa palabra muy frecuente que Él me la repite: diles, diles. Ellos dos se paran de la mesa donde están sentados y yo comienzo a transmitirle a ellos lo que el Señor me dice, pero les digo: el Señor me dio un sueño y me dijo que les dijera esto. Vengo a decirles lo que el Señor me dijo que les dijera. Era hablándoles de que Dios me había dado un sueño para decirle a ellos, pero en el mismo instante estaba yo soñando. Era como un sueño tras sueño, pero podía escuchar la voz del Señor. Y me dijo: diles que prediquen mi palabra tal como es, que no le cambien nada. Diles, diles. Diles que prediquen de pecado, diles que prediquen de misericordia, diles que prediquen de santidad y diles que prediquen de amor. Por delante tiene que ir el amor, porque si delante no va el amor, nada de lo que prediquen yo lo voy a validar. Diles que prediquen, diles. Siempre me decía: diles, diles. Cuando el Señor me dice: diles que prediquen del amor y que el amor tiene que ir por delante, yo vi al lado izquierdo que cayó era como un telón blanco, pero un blanco, 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 blanco muy puro. Cayó así como si fuera un rollo al lado izquierdo, completamente blanco, cuando el Señor me mencionó la palabra amor, que por delante va el amor. Cuando yo les digo estas cosas, de la mesa donde están sentados, de las 30 a 40 personas, se para una mujer. Muy claramente la vi, era una mujer. Una mujer se levantó con un traje como blanco pero transparente, y su vestidura no era moral, era muy moral la vestimenta. Se veía un blanco, un velo transparente, y su ropa interna, su ropa interior, era de un rojo muy rojo. O sea, la mujer se veía casi que desnuda. Cuando la mujer se levanta, yo la veo de en medio de la mesa. La voz del Señor, el Señor aquí al lado izquierdo, era este lado, me hizo estirar mi mano y mi dedo así, hacia ella, y me hizo señalarla así. Pero ya no me dijo diles, es como si la voz de Él hubiera salido directamente de mi boca. Y dijo así: así no las quiero, así no las quiero en mi casa, así no las quiero. Muy fuerte, pero ya la voz era ya estaba como muy enojado. Así no las quiero, así no las quiero en mi casa. Cuando yo señalo y le digo a ella eso, es como ella se desfumó,
como si algo se desapareció. Automáticamente se desvaneció, no, la mujer desapareció de la mesa, no la volví a ver más, se borró. Y quedaron las otras personas, eran mujeres, hombres, y a este lado los dos pastores de la iglesia. Ya la mujer desapareció. Y volvió y me dijo, diles que prediquen de amor y de misericordia. Diles. O sea, esa voz la tengo aquí y esa palabra en muchas ocasiones. Cuando yo les digo a ellos, ya les dije lo que les tenía que decir, que el Señor me dijo que les dijera. Ellos dos se levantan. En el sueño pienso yo que este varón va a pasar al frente a predicar a la iglesia el mensaje que Dios le estaba dando. Pero para mi desconsuelo, él no lo hizo. Yo no lo vi ir al frente del púlpito y darle el mensaje, y ya la congregación estaba sentada esperando el mensaje. La mujer me toma de este brazo y me conduce el camino como hacia la salida del templo. Cuando empiezo a devolverme con ella, ya supuestamente para salir, voy bajando y hay un descanso, y en ese descanso yo puedo ver al lado izquierdo, era como una oficina, habían otras personas allí, y nuevamente vuelvo a ver al pastor de la iglesia, pero ya lo veo ahí, interesado como en una máquina de contar dinero, una registradora. Interesado más en esa clase de intereses dentro de la iglesia. Una de las cosas que quiero resaltar, que acabo, pues no lo había querido leer porque estaba tratando de traerlo todo a memoria. Dentro del mismo mensaje que el Señor me da, también me dijo, diles que no prediquen por dinero, ni por ganancia deshonesta. Cuando hablo de la máquina registradora, el Señor me trae a memoria que Él me dijo eso. Diles que no prediquen por dinero, ni por ganancia deshonesta. Realmente cuando ya bajo y me conduzco a la salida porque la esposa del pastor me está llevando, es que logro ver que el pastor está contando dinero en esa máquina registradora con otras personas. Y yo miro a la mujer y al varón y le digo, ya les dije lo que el Señor quería decirles, ya no tengo más nada que decirles. Justo cuando en ese momento digo eso, inmediatamente me despierto y empiezo a orar y a orar y a orar, a orarle al Señor. Y el Señor tiene la palabra. Tiene la palabra para una de todas esas situaciones. Y el Señor da la palabra a su pueblo. Dice el Señor en Apocalipsis 22:18, cuando el Señor dice que diles que prediquen mi palabra tal cual es, sin cambiarle nada. Dice la palabra del Señor, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El libro y la palabra del Señor ya están sellados. Y en estos tiempos estamos escuchando que están cambiando la palabra conforme a intereses propios. Están usando la palabra de Dios por ganancia deshonesta. Si alguno quitare de las palabras de este libro que está en la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El Señor no solamente dice que mandará plagas, sino que también
quitará nuestro nombre del libro de la vida a todo el que añadiere o quitare. Dice la palabra en primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso es lo que el Señor le está reprendiendo y por misericordia está abriendo el entendimiento. Estamos escuchando doctrinas de demonios. Estamos escuchando enseñanzas que no son de la palabra. Y lamentablemente el pueblo no sabe discernir porque no lee la palabra. La falta de escudriñar la Escritura, por eso el pueblo está pecando, por falta de conocimiento. Cuando el Señor dice, diles que prediquen de santidad, ya no hay santidad en la iglesia. Justamente el Señor ayer me hablaba de que la iglesia ha acomodado las cosas del mundo a la iglesia del Señor. La iglesia no se quiere acomodar al Señor ni a la palabra. Quieren acomodar el mundo y adaptarlo a la palabra cuando somos nosotros los que tenemos que caminar en el propósito y en la palabra de Dios. Trayendo tanta basura del mundo como es la música, como lo es la salsa, como lo es el reggaetón, como es el rock, como son tantos espectáculos, como las luces, como los humos, como si la iglesia fuera una discoteca, cuando la iglesia dice la palabra del Señor que mi casa será llamada casa de oración y la casa del Señor es santo. La iglesia del Señor es santa y Él viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Diles que prediquen de santidad. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nada inmundo entrará en la presencia del Señor. Cuando el Señor dice nada inmundo, es nada inmundo. Nada. Diles que prediquen del pecado. Debemos predicar el pecado para que se cumpla la escritura en Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver a un pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay muchas personas que yo veo hoy día que lastimosamente son creyentes y que están viendo a sus hermanos caer en pecado, pero no les están exhortando en amor. Están callando la palabra. Están callando la palabra y esa sangre derramada del Señor va a ser juicio por ella sobre nuestras manos, porque nosotros tenemos que ser atalayas. Si mi hermano está en pecado, yo tengo que hablarle del pecado en el que está, con mansedumbre, con amor. Siempre el amor debe ir por delante. Eso es lo que el Señor me repetía. Por delante tiene que ir el amor, por delante tiene que ir el amor. No juzgando, simplemente el amor. Pero si mi hermano se vuelve del pecado, habré ganado un alma. Y no estamos, o muchos no están, hablándole la palabra a los hermanos para que ellos se retracten, vuelvan, se arrepientan del pecado. La iglesia ya no predica de pecado, ya no escuchamos la palabra pecado. Hoy en día escuchamos una palabra que culpable, error. No es culpable ni es error, es pecado. El Señor lo aclara en la Escritura, dice es pecado. Tenemos que aprender a hablar de esa palabra para que el pueblo pueda entender. Diles que prediquen misericordia. Diles que prediquen misericordia. Mateo 12:7 dice, misericordia quiero y no sacrificio. No condenaréis a los inocentes. El Señor me lleva a un pasaje donde el Señor le sana la mano a un hombre en día de reposo. La iglesia ha entrado, como el Señor me habla, como en dos extremos, en el liberal y en el legalista. Y el Señor no es partícipe de ninguno de los dos. El Señor guarda
un balance, ¿no? Porque el legalista juzga y condena, y el liberal, nada le es pecado. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere un balance. El Señor quiere que prediquemos de pecado, pero que amemos al pecador. Y eso es lo que está pasando hoy en día. No hay misericordia. Y si tuviéramos misericordia, le predicaríamos a las almas para que se salven, porque ese es el amor y la misericordia. Amar y tener misericordia es ver a una persona que usted sabe que si mañana muere va al infierno, pero que usted no la advirtió ni le predicó el evangelio. Eso no es tener misericordia, porque se va a ir al infierno. Y si se va al infierno, ¿cuál es mi amor? ¿Dónde está el amor de Cristo que me salvó a mí, pero que yo tampoco quiero hacer nada para que otros sean salvos y reciban la salvación que Dios me dio a mí? Y ponen cargas sobre las personas que, dice la Escritura en Mateo, que ni ellos mismos la pueden llevar. Les imponen cargas y cargas y cargas que la gente no sabe ni qué hacer con ellas. Que si todo es pecado, que si todo… No, hay que guiarnos por la Escritura. Por el que comemos o no comemos, no. El reino de los cielos, dice la palabra, que no consiste en comida ni bebida, sino gozo, paz y justicia en el Espíritu. Diles que prediquen de amor. La falta de amor ha hecho que muchos no vengan al camino de la verdad. El amor es el mayor de todos los dones. Dice la palabra en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad de muchos, el amor de otros se enfriará. El amor cubre multitud de pecados. Pienso que, como dice la Escritura, que nosotros todas las cosas las podemos hacer, que puedo hacer obras, que puedo tener fe, que puedo tener obras sin fe. La fe sin obras es muerta. Y podemos tener todos los dones, pero el mayor de ellos el Señor dice que es el amor. He estado reflexionando mucho en esto porque el Señor me insistía mucho en el amor. Y siempre era como algo así que decía, por delante tiene que ir el amor. Y me llama mucho la atención en cuando cae el velo, un toldo blanco, como un rollo que así, como si una cortina hubiera caído cuando Él dice, el amor tiene que ir por delante. Me ha llamado mucho la atención de que el amor es puro. Dice la Escritura que el amor es puro, Él es benigno, Él no se jacta, Él no busca lo suyo. El amor se humilla, el amor perdona. El verdadero amor es el Señor y el amor tiene que ser puro, genuino, sin doblez, sacrificado. Ese fue el verdadero amor de Él, que se sacrificó en la cruz para darnos la vida eterna. Le pido al Señor que le estoy pidiendo que me ayude a entender mucho más el por qué el caer ese telón se desenrolló de esa manera y ser tan blanco, tan puro, porque el amor debe ser puro. Nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos independientemente de cómo sean. Sabemos que hay muchos de ellos que todavía dentro de la iglesia no han nacido de nuevo, pero el amor cubre multitud de pecados y no debemos de desmayar. Hay que perseverar porque es muy triste que cuando el Señor habla de que muchos se quedarán y muchos se quedarán dentro de la iglesia, porque los del mundo sabemos que si no se convierten se quedarán, pero es más triste saber que aún los mismos creyentes muchos se quedarán. Una de las cosas que también cuando el Señor se levanta aquella mujer que está muy moralmente vestida, el Señor le está hablando a la iglesia de la vestimenta, del atavío de la mujer dentro de la iglesia. La palabra dice que la mujer no vista atuendo del hombre, ni el hombre el de la mujer. El donde ya todo es permisivo. Sabemos que las personas como llegan a la iglesia no las podemos cambiar, porque es un proceso, el Señor va a ir transformándolas.
Pero también tenemos el otro extremo que dentro de la iglesia vemos que inclusive hay mujeres que se denominan pastoras y su atuendo no es correcto para pasarse al frente de un púlpito y compartir la palabra, porque Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. Dios es santo. Y Él quiere una iglesia santa. Y cuando esta mujer se para en medio de esa mesa, con esa vestidura, estaba desnuda prácticamente. Y lo que me llama más la atención es que ya Él no me dice, dile. Automáticamente la palabra sale de mi boca y me dice, así no las quiero, con furor. No las quiero, así no las quiero en mi casa. Y es como si la palabra del Señor hubiera emitido juicio, porque automáticamente ella desaparece. El atavío dentro de la iglesia hay que considerarlo. Ya en el Señor nuevas criaturas somos, ya las cosas viejas pasaron. Tenemos que dejar esa manera de vestir. Tenemos que ser sabias, prudentes. Porque no podemos ministrar en la iglesia con un atuendo que no corresponde. Tenemos que pedirle sabiduría al Señor y escudriñar la Escritura, y que el Señor nos muestre cómo debemos de vestir. Y aprender a tener temor del Señor. Dice la palabra en 1 de Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni plata, ni vestidos costosos. Cuando el Señor le dice a esta mujer así, en el sueño me hace decirle, así no las quiero, diles que se vistan decorosamente, me dijo. Cuando yo busco en la palabra y encuentro en 1 Timoteo justamente esto, el Señor me trae a memoria en este momento que Él me dijo, decorosamente, diles que se vistan decorosamente, que se vistan decorosamente. Y el Señor me lleva esta palabra y dice así, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Y esa fue la frase que escuché, que se vistan decorosamente. Es un mensaje a las mujeres. Aunque Él dice a las mujeres, también creo que debe incluir los hombres, porque los hombres también deben de vestir decorosamente, pero las mujeres aún más. Las mujeres tenemos que vestir de una manera prudente y decorosa. Vuestro atavío, dice en 1 de Pedro 3:4. Vuestro atavío no sea del externo de peinados ostentosos o de adornos o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima a Dios. Que nuestra vestimenta sea interna. De acuerdo a nuestra vestimenta interna, será nuestra vestimenta externa. Que la mujer se vista de una manera piadosa, no extravagante. Que nuestro atavío sea el interno, para agradar y a exaltar al Señor. Pienso que, y siento, y confirmo que es un mensaje que el Señor le está dando a la iglesia. Santidad, misericordia, amor. No predicar por ganancia deshonesta. La palabra hay que predicarla tal cual es, sin cambiarla. Y el atavío de la mujer. Son 6 cosas que el Señor me dio en ese sueño. Y yo escuchaba su voz, la voz que siempre escucho. El mensaje va para la iglesia. Yo lo comparto para que la gloria del Señor y su nombre poderoso en esta hora nos exhorte a todos, para que tengamos temor del Señor, para que la iglesia entre en conciencia
y medite en las Sagradas Escrituras. Conforme a lo que el Señor me ha dado, así lo imparto en esta hora, porque es un mensaje del Señor y lo comparto para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y oro para que sea de edificación, de exhortación y consolación también. Porque cuando el Señor manda un mensaje, también está hablando del amor. Porque los juicios del Señor son venideros y la misericordia de Dios está extendida. Antes de que el juicio llegue, la misericordia del Señor se está revelando. Hablará por sueños, hablará por visiones. Y oro para que el Señor nos ayude a permanecer en santidad y obediencia. Que el Señor les bendiga y espero que sea de edificación para el pueblo de Dios. Señor, te doy gracias. Te alabo y exalto tu nombre, Padre, porque tu amor es tan inmenso que tu palabra dice que tú aún hablarás una vez más. Y todas estas cosas, Señor, que tú prometiste que veríamos y soñaríamos y profetizaríamos, Señor, todas las haces por misericordia a tu pueblo. Oro en esta hora, poderoso Dios de los cielos, para que tu iglesia sea edificada y para que el cuerpo de Cristo sea edificado, Señor, y que pongamos tu palabra por obra, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, comparto lo que tú me has dado para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén.